¿Qué tal, amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en Lo de Valdés, en el corazón de Villa María Shopping, listos y preparados para abrir la mesa y para dialogar y para hablar de cultura, algo que es un bálsamo en estos momentos porque tal vez en los medios de comunicación, con el paso de los tiempos, de las urgencias, de las tecnologías, la cultura y la literatura, sobre todo esta cuestión reflexiva, se ha ido perdiendo, pero intentamos ponerlo en agenda y por eso estamos con una docente destacada, que también forma parte de un colectivo que viene trabajando desde hace muy poco tiempo, pero mucho a la vez. Y de eso ella nos va a explicar. Beatriz Botero está con nosotros, parte del colectivo Edith Vera, también docente hasta hace poco tiempo de la Universidad Nacional de Villa María, con un recorrido que ya charlaremos. Beatriz, agradecerte el tiempo antes que nada. Por favor, la agradecida soy yo. Buenos días, Daniel. Bueno, así que vamos a charlar de Edith. Exactamente. ¿Qué es lo que no se ha dicho de Edith y cuánto falta decir sobre Edith? Muchas gracias. Muchas gracias. Vos decías que Edith ha sido una persona destacada. Fíjate que Villa María es una ciudad de poetas y de educadores, ¿no? Sí. Que tiene una tradición muy larga, muy fuerte, muy querida por todos nosotros, los que son de Villa María y los que, como yo y quizás vos, vinimos a Villa María en algún momento y nos sentimos parte. Bueno, Edith transita esas dos, por lo menos esas dos, porque era realmente polifacética, pero la podemos recordar como una educadora, no solo una gran educadora porque se destacara por su trabajo responsable, sino porque fue una revolucionaria, y ya te voy a contar por qué. Me interesa eso. Bueno, y luego... Te dejo completar. Sí, la segunda, digamos, tradición que nunca, si digo dos, lo digo nada más que a los fines de organizar la charla, pero sí. Edith es, reconocida por todos los y las poetas de Villa María, la matriarca de los poetas. Claro. ¿Y siempre estuvo tan marcada la presencia de Edith como en estos últimos años? Porque yo recuerdo haber transitado la historia de Villa María y de la cultura, y no recuerdo un momento como este en el que se haya nombrado tanto a Edith, que se haya vuelto a imprimir a Edith y que sepamos dónde era la casa, conozcamos su historia, veamos sus fotos, aparezcan fotos tal vez que estaban escondidas. ¿Hubo otro momento en donde estuvo tan marcada la presencia de Edith, o por lo menos se trabajó más de lo que se habló acerca de Edith? Bueno, llevaría horas responder eso y tampoco yo lo sé todo, de ninguna manera. Pero este fenómeno que vos estás señalando tiene una impronta, digamos, natural, lo que lo explica, y es que este año de 2025 Edith habría cumplido 100 años. Entonces es el año del centenario. ¿En qué mes? El 27 de agosto. El 27 de agosto Edith cumple 100 años. Ella nació en 1925. Vos decís, yo no recuerdo, pero sos muy joven, o sea, la historia para atrás, si pensamos en 100 años para atrás, es muy larga, es la historia no solo de un siglo, sino de, la historia de una nación, de una sociedad, de cambios políticos, de dictadura. Entonces, si vos me decís, se habló siempre de Edith, se destacó Edith, yo, sin dudarlo, te digo, seguro desde que ella era muy pequeña. Edith descollaba, Edith era una niña curiosa, era una niña que iba con su padre a los 10, 11 años a leer a la biblioteca socialista. Su padre era ferroviario y era un militante socialista y llevaba a su niña a leer, o sea, ya eso te da una pequeña muestra, ¿no es cierto? Y ella fue a una escuela pública, la Escuela José Ingenieros, que quedaba en su barrio, vivía ahí en la zona de la calle Catamarca. Y luego, en el colegio, ella fue, yo no sé si decir una de las discípulas, porque son muchos los discípulos, pero ella se forma nada más ni nada menos que con don Antonio Sobral. ¿Sí? En el marco de esa gran institución que es la Biblioteca Rivadavia y sus anexos, la escuela, etc.
De modo que ella se recibe de maestra normal y luego, bueno, ese espíritu siempre tan innovador y progresista de Don Sobral hace que se cree el primer profesorado. En esa época no se llamaba para nivel inicial, sino para jardín de infantes, claro, supongo. Ella cursa ese profesorado y es la primera directora del primer jardín, del jardín de Antonio Sobral. Ajá. Bueno, en ese marco, no te voy a hacer muy larga para que charlemos de muchas otras cosas, pero por ejemplo ella crea el primer jardín de Villanueva, el primer jardín de infantes de Villanueva en la Escuela República de Bolivia, si me equivoco, después lo corregimos. Una escuela para mujeres era la Bolivia. No lo sé, pero ella, digamos, para Villanueva, en la historia de Villanueva, es la creadora del primer jardín de infantes. Federico Fruebel, creo que es el nombre. Creo que sí. Y además, bueno, oficiaba también como docente en el mismo profesor, o sea, que fue formadora de maestras de jardín. Entonces vos me preguntás, ¿se hablaba de Edith? Pero sin duda que se hablaba de Edith en Villa María. Sin duda que se hablaba de Edith. Además, con el advenimiento del peronismo en el 45, ella se hace peronista, digamos, en un contexto villamariense más bien radical, ¿no es cierto?, con una tradición radical. Así que no quiero decir con esto que tuviese enfrentamientos, pero tenía como mujer, fíjate, mujer, esposa de un médico, que uno dice para la época, por ahí hasta no era común ni siquiera que trabajaran, tenía una buena vida. Y en el profesorado de Jardín de Infantes, ya lo van a ver ustedes, que vamos a sacar un libro del cual te voy a contar, los testimonios de quienes fueron sus alumnas en ese profesorado son increíbles, porque ella realmente no solo fue no solo estaba al día de lo que todavía ni siquiera se conocía. Hay evidencias de que ella leía Paulo Freire cuando nadie lo conocía o estaba prohibido, es decir, ese tipo de cosas que no nos vamos a extender en esta charlita, pero vos me preguntás, bueno, Edith era conocida, sí, participaba en el teatro. Villa María también tiene una tradición teatrera independiente y muy ligada a las instituciones escolares. Entonces ella ahí también, no solo, ni siquiera era actriz, era la que hacía la escenografía, el vestuario. Bueno, te la vas imaginando. Sí. Lo que me hace pensar todo esto, vos tal vez lo sepas mejor que yo por la formación académica y demás, es que en cierto momento de la Argentina, incluso en el momento del peronismo, había una dicotomía o había una posición del escritor como más cerca de la élite que de la cuestión popular. Claro. No tan cercano a la escuela pública, no tan cercano a reconocer las infancias, porque la literatura infantil era vista con otros lentes en aquel momento. No sé si como un género menor tal vez, pero no tenía el valor que tiene hoy a nivel mercado incluso, Beatriz. Sí. Qué buena observación hace, sí, me da pie para, bueno, también sería lindísimo charlar. ¿Por qué yo te decía que Edith es reconocida como una revolucionaria en el campo de la educación? No solo por los autores que ella leía, filosofía, los grandes pensadores que estaban prohibidos o cuestionados en otros lugares del mundo, sino por el concepto de infancia que ella tiene. Ella va en contra de lo que hasta los 50, hasta los 60, era la literatura en la formación escolar, ¿no es cierto? Completamente en relación a los niños, lo que se leía en las aulas, las poesías, los relatos, incluso siempre eran didáctico-moralizantes, estaban asociados a las efemérides, estaban asociados a que los niños aprendiesen una disciplina rígida, que controlaran sus emociones, ¿no? Que tuviesen hábitos de higiene. Y entonces ella da por tierra con todo eso. Y ella presenta una infancia libre, una infancia que juega, una infancia que disfruta, una infancia que con todos los sentidos absorbe. Y entonces ella dice, el niño no es, y esto lo estoy repitiendo de alguien que me lo ha dicho,
ella dice, el niño no es el hombre del futuro, el ciudadano del futuro que hay que formar. Claro. El niño es un todo hoy. Y yo como adulta me comunico con él a su altura, incluso ella no jugando a ser niña, Claro. o sea, sin perder mi lugar de adulto, pero para aprender de él y darle lo que yo tengo. Cuentan que ella se agachaba para hablar con los niños, por ejemplo. Claro, algo no menor en el marco de una docencia donde el docente era la luz, ¿no? Que iluminaba Claro. la oscuridad del desconocimiento de los alumnos. Y que no podía equivocarse. Claro. Y también el hecho de no subestimar a los niños, porque debe ser dificilísimo escribir para niños sin subestimar o tratarlos como nenes en exceso. No te estoy explicando. Sí, claro que como esta cuestión de entiendo, que sí. tiene un intelecto menor, de que, que hay no que explicarle, comprende. hay que darle todo masticado porque si no, no lo va a comprender. Sí. O que porque es niño hay que resguardarlo de ciertos temas Claro. como la muerte, como el dolor. Claro. Bueno, yo te respondería, vos decís es dificilísimo, yo te respondería, para Edith Vera era facilísimo. Claro. Sí, Ella claro. dice, a mí los poemas me salen, dice, redondo como una manzana, la estoy citando casi, y ya está. O sea, ella vivía en estado de poesía y en estado de niñez. Entonces, bueno, por eso es que ella, en 1960, fíjate la fecha que te estoy hablando, Sí. se presenta movilizada por docentes de la Universidad de Córdoba, la profesora Malicha Leguizamón, que es una luz en la historia de la LIJ, de la literatura infantil y juvenil, la insta a que se presente a un concurso del Fondo Nacional de las Artes con Las Dos Naranjas. Bien. Que esta edición es nueva, ¿no? Claro, esta es la nueva que sacó de Edubín, no es la original, Bien. porque ya no se consigue y yo no la tengo. Pero con este libro ella gana primer premio del Fondo Nacional de las Artes. Y tarda como 10 años en publicarlo, porque ella era así, bohemia, o era muy exigente. Claro. Así que tenía como esa doble faceta, que no es una doble faceta. En realidad era tal yo la conocí y puedo dar fe de esto, era tal su sentido, tan exquisito su sentido de la belleza, de la simpleza, que entonces no le gustaba lo demasiado ornamentado, el rococó. Claro. Por eso sus libros son tan simples, mirá, Sí. y ilustrados por ella. Claro. Entonces ella no le hubiese dado a cualquiera, publícame esto. Yo creo que porque quizás tenía miedo de que se lo llenaran de cosas que ella dejaba Claro. espacios en blanco, ¿ves? Mucho Claro. espacio en blanco, donde los niños, ¿qué hacían? Dibujaban, pintaban. Claro. Bueno, eso no sé si responde lo que me preguntabas. Claro, sí. Y también es novedoso porque, bueno, hablamos de la literatura infantil o de los textos del peronismo en adelante, tienen como una impronta propia, porque más allá de la escuela de ser laica, la escuela pública tenía Sí. una carga, no sé si del buen ser, del ser bien, de un pensamiento cívico marcado. Sí. Anteriormente lo didáctico moralizante tiene una raíz más cercano a lo clerical, ¿no? Sí. También era como inherente. Sí, sí, pienso, sí, no sé, comprendo. pienso en el libro del buen amor, Sí, en claro, todos estos libros claro. o fábulas que al principio tenían la moraleja al principio y no al final de estas fábulas, Claro. para ya Ya quedar claro. encasillarte en qué andarivel tenés que ir y romper con todo eso. En aquel momento tuvo resistencia, ¿sabés si fue difícil entrar tal vez en... Vos decís después del peronismo. No, Edith no tuvo problemas con el peronismo. Si sus textos eran incómodos para las aulas en aquel momento. Ah, claro, no entraron a las aulas, no, andaban por ahí, andaban de boca en Claro. boca. No entraron a las aulas inmediatamente. Es completamente distinto a... Entraban de boca de los maestros, no entraba como textos. Y además te digo, se tardó casi 10 años y llegamos a 1969, tenemos en medio la dictadura de Onganía que la persiguió
que tuvo un allanamiento de su casa. O sea, no es que sus libros se publicaron y entraron a las escuelas como hoy, ¿sí? Los planes de lectura envían, no, ni lo sueñes a eso. Va de boca en boca como lo que es bello, como los cantos de García Lorca. Claro. Se parece mucho a García Lorca. Claro. Bueno, eso que lo digan quienes lo vayan a estudiar, pero esa limpidez de palabra, y vos decís, no sé qué me preguntaste recién, ella, si bien era una persona muy erudita, muy culta, ella se manejaba con el lenguaje coloquial. Algunos dicen que no hay nada más difícil que escribir simple, ¿no? Exacto, y con el lenguaje coloquial de la diaria. O sea, vos vas a ver en cualquiera de sus poemas, en sus cuentos, en los poemas, el uso de la palabra que todos comprendemos porque es nuestra lengua. Nuestra lengua, no el español de Cervantes, sino... Y además tenía un claro arraigo por su propia historia genética con sus ancestros aborígenes y criollos. Claro. Entonces, bueno, basta leer el herbolario. ¿Conoces este cuento? Ella en 1991 se presenta a un concurso de la Municipalidad de Córdoba. Bien. Con un cuento que se llama El Herbolario, que no ganó el primer premio, creo que salió con una mención, algo así, y fue impreso en esta edición así chiquita de la Municipalidad de Córdoba, ¿no? El Herbolario es un personaje que todos dicen que es ella misma, pero el Herbolario es como el señor Yullero, que vive en la zona de Pampayasta, es decir, está ubicado además acá, entre Yucat y Pampayasta, y es el señor Yullero que conoce los secretos de los remedios naturales. La conexión con la tierra, ¿no? Exacto. ¿De dónde saca eso ella? Lo saca porque todo eso le fascinaba y probablemente lo traía también. Tenía como esa doble vertiente también en su educación, una educación muy estricta del lado de su madre, muy de guardar las buenas costumbres, y esa otra beta que la traía de su abuelo era... Y a ver, en el recorrido de la obra de Edith, hay diferentes improntas, diferentes momentos que uno puede encontrarse, desde las dos naranjas a la Casa Azul. No sé si hablar de una autora que va madurando o una autora que tiene una vida con sus tribulaciones también y que eso por ahí puede o no ser inherente a lo escrito. ¿Hay un cambio en ese camino según lo que ustedes han trabajado? Eso yo lo dejaría a los estudiosos. Yo no me animo a contestarte esto por respeto, porque hoy mucha gente, sobre todo en carreras de posgrado, está trabajando sobre la obra de Edith. Entonces yo diría, a esa respuesta esperemos que nos la den ellos. Ahora, lo que yo creo es que Edith en ningún momento tuvo la intencionalidad de construir una obra. ¿No? Si su obra maduró, yo te diría, nació madura. Claro. Nació madura. ¿No ves que el poema de 1960 sea inferior al que escribió en 1998, 40 años después? Lo que sí la atravesó fue la historia. Tuvo un gran amor, como Macedonio Fernández, un amor absoluto, y lo perdió. Entonces eso la atraviesa. Luego, pero no como una mujer que porque fue abandonada o se divorció de pronto, sino que ella, pum para arriba, fue resiliente, pero todo ese dolor está en sus versos. Y luego en dictadura, ella sufrió el allanamiento, ya viviendo sola, el allanamiento de su casa 3 veces, en 1979. Que allanamiento no te imagines a alguien que entre y mira, sino patotas que rompen, que destruyen, que roban, que asustan, que la apuntalan con una bayoneta o no sé qué. Y además ese mismo año la dejan fuera en su cargo. Entonces, si vos me decís qué la marcó en su obra, y bueno, entonces ahí ella escribe algunos poemas
nunca quejándose de su suerte, por lo menos lo que se conoce. A lo mejor escribió cosas que se han perdido, hay mucho de lo de ella que se ha perdido, pero ahí sí aparecen poemas que hablan de lo que estaba pasando, de las desapariciones. Y luego, sí, ahora tratando de armar un recorrido, en los 90, digamos, post dictadura, ella, estoy por decir florece y me doy cuenta que no es la palabra, porque siempre fue una flor, pero sale de vuelta a la casa, a la calle. Y ahí entonces se encuentra con, porque se había quedado como encerradita en su casa y cerró su casa, no quería recibir a nadie. Y ella, ¿qué respondía a eso? Mi casa quedó tan revuelta y desordenada cuando entraron que no he podido ordenarla. Entonces algunos, entre ellos yo humildemente, interpretamos en eso un mensaje, ¿no? Eso como una, como una imagen del país, de una sociedad desmembrada que no sé, que es muy difícil reordenar después de la dictadura. Entonces, para hacerla, no irnos tan lejos, en los 90 ella tiene un florecimiento donde publica, fíjate, 1991 el Herbolario, publica esta plaqueta. Cuando 3 gallinas van al campo. Van al campo, que con ese título vos qué pensás, para niños, y son poemas eróticos. Ajá. El libro de las de gallinas, ¿eh? No sabía la existencia de este. El libro de las que lo pueden leer perfectamente los niños, a ver. El libro de las 2 versiones. Bien. Pajarito de agua. Estos 3 se los publica la editorial Radamanto, que tenían a su cargo el poeta Alejandro Smith y su esposa Mónica Conci. Luego, en 2001, muy poquito antes de su muerte, se publica La Casa Azul. Bien. ¿Sí? Tenemos cámara. Sí, lo estoy tomando aquí. La Casa Azul. Sí. Este libro lo publica una editorial de Córdoba. Con letras con tinta en azul. Bien. Y sus propios. Bueno, este fue su último libro y ahí en 2003 murió. Bien. En 2022, la editorial Edubín y Caballo Negro de Córdoba hacen esta compilación que la llaman Poesía Reunida, porque recuperan estos libros más algunas cosas que algunas personas conservaban manuscritas. Algunas. Ahora nosotros estamos preparando un libro donde hemos descubierto muchas más cosas. Te quiero mostrar una foto de ella y hablamos del colectivo. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí. Justamente de eso quería hablarte, de eso te quería consultar. Mira qué bella esta foto. Precioso. Esta es una revista que hacíamos en Villa María en 1992. ¿Qué revista es? Se llama El País del Interior. De las últimas que se han subido a REC hace poquito. Es posible. O sea, desde la época de Chauchos y Palitos o más atrás todavía. Esta es más nueva, 1992. No lo sé exactamente, no quiero responderte algo que no sé. Acá hay 2 artículos, uno mío y ¿Hay una entrevista? Del poeta, claro, se la hago yo. ¿Es tuya esa entrevista? Mía, y una del poeta Mario Moral. También. Bueno, sí, quería mostrarles esa foto, siempre la muestro, es una foto de Belletti. Él era parte de Jorge Belletti, un fotógrafo de Villa María. Sí. Bueno, eso es su obra y no sé qué quieres que te cuente. No, me surgen como mil consultas para hacerte por toda la tarea, ¿no? Primero pensaba en 3 cosas que seguramente sean temas de otra charla, ¿no? En esta convergencia de Radamanto o de Alejandro Smith, fortaleciendo o difundiendo autores. No sé si es con olfato del mismo Alejandro, porque Alejandro también a todos les daba un espacio, de alguna manera. Se me ocurre el nombre de Karina Sedevich también, y de un montón de
no sé, el gran dragón rojo y la mujer vestida de sol, todas estas cosas. La conexión entre Alejandra Smith y Edith Vera, personas prolíficas, ¿no? Absolutamente. Que han escrito mucho. Sí. Hace un tiempo atrás Alejandra Smith me había dicho, yo no escribo libros, yo escribo poemas. Ajá. Y la pregunta es, en esta cuestión de los libros, para que me lo respondas, tal vez si podés de manera corta, es si Edith escribía libros o escribía poemas. Es decir, ¿se reunían todos los poemas para hacer un libro o había una columna vertebral en donde iban todo eso? ¿Eso se puede saber? Yo creo que Edith contestaría, si estuviese hoy acá y debiera responder tu pregunta, creo que contestaría lo mismo que Alejandro. Yo escribo poemas. Claro. Sí hemos encontrado, ella solía armar carpetas, o sea, no, por eso hay tan poco publicado, porque a ella no le gustaban tanto los libros. ¿Por qué le dio a Alejandro la posibilidad de publicar esto? Primero porque él le debe haber insistido hasta el hartazgo, pero los dos se tenían un aprecio y un respeto absolutos. Entonces vos decís, Alejandro le daba lugar a todos, yo te corregiría, le daba lugar a los que él creía que tenían altísimo valor artístico. Claro. Sí. ¿Sí? Pero escritores que Claro. de otra manera tal vez no hayan encontrado una vidriera. Sí, pero a ella no le interesaba. Me parece que acá ganó él. Claro. Por suerte para todos los lectores. ¿Sí? Quiero que me nombres, para que no nos olvidemos de nadie, porque toda esta tarea que llevan adelante en el colectivo tiene un montón de personas que se han sumado. Y no quiero que nos olvidemos de nadie porque se vienen dos cuestiones. Un libro que se está trabajando. Sí. Y también una obra de teatro, ¿puede ser? Sí. ¿Me comentas Sí. un poquito de eso? Ok. Bueno, darte nombres es difícil porque el colectivo, te voy a dar nombres por supuesto, Sí. pero el colectivo no es una comisión, no es un núcleo, no representamos a ninguna institución, no tenemos orden de jerarquía, somos un grupo de amigos y amigas que, porque estamos en el ámbito de la educación o de las artes, el año pasado dijimos, el año que viene es el centenario de Edith, hay que hacer algo. A sabiendas de que todas las instituciones iban a hacer algo. Entonces dijimos, pensemos ideas, apoyemos a las instituciones, llevemos ideas a las instituciones. ¿Sí? En ningún caso fue, vamos a hacer algo, porque además no tenemos ningún tipo de financiamiento, no. Claro. Dijimos, a ver, empujemos lo que se pueda hacer. Nos juntamos, escribimos, esto por febrero del año pasado, escribimos una cantidad de cosas posibles. Bueno, algunas no sé si se van a lograr, pero entre ellas, bueno, perdón la autorreferencia, pero yo propuse escribir un libro de testimonios, de juntar gente que nos contara sobre Edith. ¿Por qué? Porque hay este otro libro que no te he mostrado, que es la piedra basal para conocer a Edith. Este libro, escrito por la profesora Marta Parodi, fue publicado en 1996. Bien. Con el acompañamiento de la propia Edith. Bien. Marta le dice a Edith, voy a escribir su biografía. La historia es más compleja, pero yo te la resumo así. Y Edith acepta porque entiende que tiene que contar lo que le pasó. Bien. Y además ahí le da a Marta una cantidad, la mitad de este libro es antología, es decir, esto también responde un poco a tu pregunta. Edith tenía armados libros, tenía ideas. Claro. Tenía ideas de libros, pero quizás nunca los llegaba a armar. Juntaba y entonces le dio a Marta y dice, mira, estos son del libro de Láricas. Estos otros son del libro El Conventillo Verde, conventillo así con Y, escrito en lunfardo. Claro. Entonces Edith, vos me decís, ¿armaba libros? Sí, no. Claro. Y ahora nosotros hemos encontrado, bueno, a ver, retomo para hilar mejor. Este libro que está escrito en la pluma de Marta, pero con lo que Edith le contaba, tiene además algunos testimonios de personas que está escrito hace 96, 30 años casi. 30 años. Entonces nosotros dijimos, hagamos algo parecido,
no para continuar este libro, lo cual sería impropio y sería irrespetuoso, sino para jugar este juego que Marta y Edith nos propusieron. Entonces, ahí, con mi coordinación y el trabajo conjunto valiosísimo de Emanuel Molina y Sofía Martínez de la editorial Edubín, fuimos trabajando desde marzo del año pasado hasta hoy, que el libro ya está en proceso de edición, un libro de testimonios, que tiene un libro collage. Lo hemos llamado libro collage porque hemos contactado a más de 60 personas. Más de 60. Incluso no todos de Villa María. Son muchísimas. Sí, muchísimas personas. Algunos los buscamos nosotros, otros se enteraron y se sumaron solos y dijeron yo quiero escribir. Otros los entrevistamos porque eran personas muy mayores, o sea, digamos, de la edad de Edith, de 100 años, no queda nadie. Claro. Pero sí entrevistamos a Dolly Pagani. A Dolly. A Dolly. Dolly nos entregó una cantidad de manuscritos de Edith. Dijo, ténganlos ustedes. Entonces nosotros los vamos a publicar en ese libro. ¿Se va a hacer una cuestión facsimilar ahí? ¿O cómo a ver, los manuscritos y algunas fotografías, obviamente que sí. Qué bueno. Pero hay material más allá de las entrevistas. Exacto. Hay mucho material inédito que me estás contando que... Algunas cosas son inéditas, es decir, que no alcanzaron a entrar en este libro, que ya fue todo un trabajo de recopilación en el 2022. Así que a lo mejor habrá que hacer a futuro una nueva... Ahora, poesía completa de Edith no va a haber nunca, porque además se quemó su casa. Sí. Bueno. Y también una obra de teatro. Bien, entonces este libro, el libro va a llevar por un título precioso que es Me atravesaba un río, libro de testimonios sobre Edith Vera. Y luego, del colectivo Edith Vera, el dúo dueto que está conformado por Marisabel de Monte y Valentina Morelo, más Mauro Guzmán, han escrito, preparado, ensayado y ya tienen listo para el estreno una obra de teatro para infancias basados en textos de Edith Vera. Así que esas son como las dos grandes novedades, pero hemos hecho muchas otras cosas que podemos hacer en otra oportunidad. Podés llamar a otra gente del colectivo y que te... Pero sin duda. La verdad que quiero agradecerte mucho el tiempo, Beatriz. Hemos aprendido muchísimo, o por lo menos yo por mi parte he aprendido muchísimo más de la figura de Edith, y seguramente la gente que de 150 localidades de la provincia nos ve, se está enterando algunos ahora de Edith y de su obra, y que sepan que en agosto una fecha tan importante como la del nacimiento de Edith no va a pasar desapercibida, porque hay gente como vos trabajando para todo esto, y agradecerte eso, y también por medio tuyo el colectivo, y también el hecho de visitarnos hoy. Bueno, al contrario, Dani, la agradecida soy yo, que nos hayas dado este lugar, que el canal nuestro difunda, escuche a la gente que estamos haciendo algo, lo que cada uno puede, todo suma. Por Edith nunca será suficiente. Y vamos a estar atentos, Sí, bueno, cerquita de la fecha. Gracias. Beatriz Botero con nosotros, hablando de la figura de Edith Vera en una charla que podés recuperar si llegaste ahora recién a través de las redes sociales de Canal 20. Nosotros nos encontramos la próxima semana aquí, desde Los de Valdés, para un encuentro similar. Hasta pronto.